a hablar de los encuentros cercanos de Eisenhower, así se los denominó. Esos encuentros con seres de otros planetas, que primero vinieron de un lugar, después vinieron de otro, fueron varios encuentros y que culminaron con una especie de acuerdo. Entonces vamos a ver qué pasó, qué contaron al respecto, si hay testigos. Bueno, son cosas que conocemos de refilón, aunque sea, y ahora vamos a ver los detalles. Un ex consultor del gobierno de Estados Unidos afirmó que el expresidente Eisenhower tuvo 3 reuniones secretas con extraterrestres. El presidente número 34 de Estados Unidos se reunió con los extraterrestres en una base aérea remota en Nuevo México en 1954, según dijo el conferencista y autor Timothy Good. Dice que Eisenhower y otros funcionarios del FBI organizaron el encuentro con las criaturas espaciales enviando mensajes telepáticos. Las dos partes finalmente se reunieron en 3 ocasiones distintas en la base de la Fuerza Aérea de Holloman y dice que hay muchos testigos. Los teóricos de la conspiración, hicieron circular durante mucho tiempo los rumores sobre estas reuniones entre el presidente y estos seres de otros planetas, pero siempre nos quedábamos con los rumores. Pero las afirmaciones del señor Good, que es un ex consultor del Pentágono y del Congreso de Estados Unidos, son las primeras en ser hechas públicamente por un académico prominente. Y hablando en el programa de actualidad de la BBC 2 de Frank Skinner, Opinionated dijo que los gobiernos de todo el mundo han estado en contacto regular con extraterrestres durante muchas décadas. Y además agregó, los extraterrestres han hecho contacto tanto formal como informal con miles de personas en todo el mundo de todos los ámbitos de la vida. Cuando se le preguntó por qué los extraterrestres no van con alguien importante como Barack Obama, dijo, bueno, ciertamente puedo decirles que en 1954 el presidente Eisenhower tuvo 3 encuentros, organizó reuniones con extraterrestres que se llevaron a cabo en ciertas instalaciones de bases aéreas de la Fuerza Aérea, incluida la base Holloman en Nuevo México. Y agregó que hubo muchos testigos. Se sabe que Eisenhower, que fue presidente desde 1953 hasta 1961, tenía una fuerte creencia en la vida en otros planetas. El ex general del ejército de Estados Unidos, que estuvo al mando de las fuerzas aliadas en Europa durante la Segunda Guerra Mundial y que llegó a presidente, también estaba interesado en impulsar el programa espacial norteamericano. Se dice que su encuentro con las formas de vida cósmicas tuvo lugar mientras se les decía a los funcionarios que estaba de vacaciones en Palm Springs, California, en febrero de 1954. Se supone que la reunión inicial tuvo lugar con extraterrestres que eran de apariencia nórdica o los llamados nórdicos, pero el acuerdo finalmente se firmó con la raza de los grises. El señor Good agregó, sabemos que hasta el 90% de todos los informes de ovnis se pueden explicar en términos convencionales. Sin embargo, yo diría que millones de personas en todo el mundo han visto algo real. Según documentos clasificados publicados por el Ministerio de Defensa en el 2010, Winston Churchill pudo haber ordenado que un avistamiento de ovnis se mantuviera en secreto. Esos ovnis fueron vistos sobre la costa este de Inglaterra por un avión de reconocimiento de la RAF que regresaba de una misión en Francia hacia el final de la guerra. Se dice que Churchill discutió cómo lidiar con los avistamientos de ovnis con Eisenhower, justamente. Y entonces, a partir de estos encuentros, de los cuales fueron hechos con los nórdicos en primera instancia, con los cuales no se llegó a ningún acuerdo. Esto lo comenta incluso William Cooper. Y la charla con los nórdicos apuntaba hacia una
posibilidad mucho más positiva, digamos, para la humanidad y los consejos sobre el desarme y demás. Pero que finalmente no hubo acuerdo y que el acuerdo se llevó a cabo con los grises, con esto del intercambio y de que ellos pudieran experimentar de una manera regulada por el gobierno de Estados Unidos en hacer sus abducciones y poder experimentar con sujetos americanos. Esto permitido por el gobierno de Estados Unidos. En eso se basó esta especie de acuerdo. Y la interacción entre ambas civilizaciones, digamos, y el trabajo conjunto en la base que luego sería el Área 51. Que para esto se destinó un presupuesto de muchos miles de millones de dólares, porque además hubo que construir esta base con esos tantos pisos hacia abajo, esos subsuelos, para que pudieran trabajar los militares norteamericanos junto con estos grises. Acuerdo que finalmente no fue respetado por los grises, como era de esperarse ahora que sabemos cómo son. Bueno, Eisenhower consideró que sí podía confiar, evidentemente, pero que, bueno, no fue respetado. Y hubo una serie de enfrentamientos, incluso entre militares y grises, pero finalmente siguieron colaborando. Y ya vimos en videos anteriores cómo la década del 50 marcó un importante punto de inflexión en el campo OVNI, y no solo atrajo literalmente la atención sobre el tema de los ovnis por parte de las autoridades, sino también de la opinión pública, especialmente en Estados Unidos. Esos estallidos de noticias surgidas sobre supuestos accidentes de ovnis ocurridos en suelo estadounidense en la segunda mitad de la década del 40, incluido el famoso accidente de Roswell en el 47, todavía estaban latentes, por lo que además empezaron a reportar numerosos informes de avistamientos de misteriosos objetos en todo Estados Unidos, así como en otros países. Eso lo vimos en los anteriores videos y también vimos cómo a finales del 47, por iniciativa del secretario de Defensa de Estados Unidos, James Forrestal, se inició el proyecto SIGINT, mientras que en 1949 se formó un nuevo grupo de estudio sobre ovnis llamado el proyecto Grudge. Eso ya lo vimos. Y la mayor parte de estos avistamientos había tenido lugar en los años siguientes, a partir del año 52, que marcó el nacimiento del famoso proyecto Libro Azul, que tiene su video. Estamos haciendo un resumen de todo lo que vimos hasta ahora, ¿no? Y también en el 53, donde, especialmente en Estados Unidos, hubo muchos avistamientos. Avistamientos de ovnis, objetos voladores no identificados. Podemos pensar que podían ser extraterrestres o no, o parte y parte. Y después de cientos y cientos de informes, que casi hizo alcanzar el pánico generalizado, la gente estaba realmente muy pendiente de esto, y especialmente después de los famosos avistamientos que ocurrieron en la capital en julio del 52, esos avistamientos raros que, bueno, tienen su parte también de complot, en donde sabemos que muchos de esos avistamientos son producidos por el propio ejército para confundir y para además observar las reacciones del pueblo. Entonces, dentro de esta década, sobre todo, vemos cómo aparecieron todas estas cosas, los avistamientos reales, los avistamientos creados a propósito, los accidentes, el ocultamiento, es decir, una década absolutamente ligada a todo lo que es la ufología. Y todo esto empezó a aparecer en informes de periódicos, de numerosos periódicos en todo el mundo. No solamente este que ocurrió en el 52 sobre el Capitolio, que obviamente fue el que más repercusión tuvo porque es el que más sospechas hace surgir sobre la veracidad, es decir,
tanta cobertura hace pensar, como dijimos en su video pertinente, que en este caso se trataba así de ovnis terrestres, digamos, una experimentación que hicieron a nivel psicológico. Y bueno, porque además obviamente, nunca se llegó a interceptar ningún objeto, simplemente eran observaciones desde la distancia. Y ese no fue el único, también vimos en otros videos cómo hubo una especie de batalla en Los Ángeles, en los cielos de Los Ángeles. Y bueno, siempre esto en esta década. También en el año 52 se produjo el nacimiento del fenómeno del contacto con los distintas razas o distintos seres que llevaron a cabo Williamson, Van Tassel, Fry, Menger y el más conocido que fue Adamski y su contacto con un extraterrestre que tuvo lugar en Desert Center en California en noviembre del 52. Es decir, hubo también contactos con gente. Y esto ocurrió en septiembre de ese año 52. Y también hubo programas de radio, en este caso con Frank Edwards, que era un conocido locutor de Washington, que editó un programa de radio OVNI y que informó sobre una ola de avistamientos en los cielos de la base militar del aeródromo de Muroc. En ese momento se llamaba Muroc. En enero del 53, la Oficina de Inteligencia Científica de la CIA estableció la Comisión Científica para el Estudio de los OVNIs, conocida como el Panel Robertson, del que también hablamos. Y finalmente en el año 54 tuvieron lugar una serie de hechos no oficiales y altamente confidenciales que marcaron un verdadero punto de inflexión y marcaron de cierta manera el futuro de la humanidad, digamos. Y uno en particular que se conocen tras las indiscreciones filtradas, que hizo hablar a la prensa de alguna manera, habría visto como principal testigo al presidente Eisenhower precisamente. Entonces esto es uno de los casos más importantes, porque estamos hablando del presidente, que por supuesto ya conocía todo lo que había sucedido, ya le habían pasado los informes sobre el Majestic 12, es decir, cuando él entra al poder, cuando empieza su administración, el presidente Truman le tiene que entregar e informar sobre el Majestic 12 y todos los demás proyectos que había al respecto. Entonces, él estaba absolutamente informado y además él era un ferviente, digamos, él creía mucho en esto de los ovnis, de las civilizaciones extraterrestres y estaba muy enganchado con poder tener un avistamiento y no solo un avistamiento, sino un contacto. Seguramente también por esto es que se producen estos 3 contactos. Y entonces surge esto de las reuniones secretas, en donde no solamente estaba él, sino también jefes militares. Y esto sucede en este aeródromo, en esta base aérea de las Fuerzas Armadas. Y según una escrupulosa investigación que se realizó a lo largo de los años por algunos ufólogos, ese día el presidente, que estaba como invitado en un rancho, el rancho de su amigo Paul Ray Helms en Palm Springs, en California, donde había ido oficialmente a relajarse, a jugar al golf, desapareció misteriosamente durante unas horas. Y según el informe, uno de los mejores aportados, digamos, el mejor informe que se hizo, que se llamó Sucedió en Roswell, que se transformó en un libro nuevo, que fue coescrito con Charles Berlitz y fue publicado en 1980, en su versión original y en los demás países a partir del año 81. En el original se llamaba el incidente Roswell. Bueno, según este informe, entonces Eisenhower
hizo un viaje a Palm Springs entre el 17 y el 24 de febrero de 1954 para ir a este rancho, al Smoke Tree Friend, donde estaba su amigo Helms, y este rancho estaba a poca distancia de la base Muroc. De hecho, en la noche del 20 de febrero, el presidente desapareció por completo y en total secreto de este rancho Smoke Tree. Los miembros de la prensa que estaban presentes se quedaron desconcertados y comenzaron a circular rumores incontrolados de que el presidente no estaba donde se suponía que debía estar, o que le había pasado algo muy grave. Y Moore escribe que, dado que las numerosas llamadas telefónicas a fuentes oficiales en el rancho solo dieron repetidas garantías de que el presidente estaba bien, los reporteros empezaron a formular diferentes hipótesis. Y la tensión creada por esta situación, que ya era precaria, aumentó cuando varios reporteros lograron escribir que habían encontrado las fuentes confidenciales y de información donde les decían que el presidente realmente estaba desaparecido. Luego, cuando se supo que el agente de prensa James Haggerty, que era el entonces portavoz de la Casa Blanca, había sido convocado apresuradamente a Smoke Tree mientras estaba de picnic para emitir un comunicado, las hipótesis retomadas por la prensa se desataron salvajemente. Entonces, ¿dónde estaba el presidente? Y nadie parecía saberlo con seguridad. Merriman Smith, de United Press, llegó a la conclusión apresurada de que Eisenhower había tenido algún trastorno de salud repentino y le comunicó a la agencia de Nueva York que Ike, que era el diminutivo de Eisenhower que usaban desde su infancia y que ya todo el mundo lo llamaba así, dijo que había muerto. Y tuvieron que retractarse, obviamente, unos momentos después, cuando apareció el jefe de prensa Haggerty de muy mal humor. Y en una habitación del Hotel Mirador, reservada a los reporteros, en medio de una escena calificada por la revista Time como un espectáculo de histeria periodística colectiva, Haggerty anunció solemnemente que la conmoción solo había sido provocada por el hecho de que el presidente, comiendo una pata de pollo, había roto un diente, se había roto un diente, o una corona de su diente, la explicación que dio tenía que ver con esto, y que entonces su anfitrión, Paul Helms, lo había acompañado a un dentista local para que, lo atendieran. El grupo de reporteros presente aceptó la historia, pero los rumores persistieron, porque la pregunta era si realmente Ike, como lo llamaban, había ido al dentista, o si la historia había sido ingeniosamente diseñada para encubrir lo que realmente estaba sucediendo. Y al menos uno de los rumores persistentes afirmaba que había otra razón para la desaparición de Ike esa noche, y se trataba de algo que no es de este mundo, así circulaba. Sea como fuera, cuando Eisenhower reapareció, como estaba previsto, a la mañana siguiente, para un servicio en la iglesia local, el asunto parecía terminado. Los periodistas de cierta manera se calmaron, pero siempre el aura de misterio continuó flotando sobre esta inusual historia y su corrida hacia un dentista a altas horas de la noche por haber mordido una pata de pollo y haberse roto un diente. Entonces, que algo raro sucedió y que coincide exactamente con la fecha, es decir, se van atando los cabos y están estos testigos. También hay un chofer, que es el que lo llevó, que dice que cuando llegaron al lugar vio unas naves extrañas que nunca había visto. Era un chofer militar, así que conocía de los aviones que el ejército tenía, al menos los oficiales. Entonces él decía que esto nunca lo había visto, que tenían formas extrañas. Uno tenía forma como de un cigarro y que otros tenían
la típica forma de los platillos voladores. Esto lo dijo el chofer, que lo llevó al presidente, porque claro, todo esto él no lo hizo solo. Había gente que lo había acompañado, tanto el chofer, seguridad y otros miembros del ejército. Y contaron esto, y bueno, y entre ellos estaba William Cooper, del que también hablamos, que hicimos una serie de videos sobre lo que él contó. También están los dichos de la bisnieta de Eisenhower, que se hizo muy famosa el año pasado, hablando de todo lo que está pasando, Laura Eisenhower, donde ella dice que efectivamente, según lo que se sabe en la familia, esto sucedió así, y que en ese encuentro que él tuvo con estos nórdicos, él sí tomó como válido lo que ellos pretendían, que era esto del desarme nuclear, pero el resto no eran los que no estaban de acuerdo, es decir, la plana no estaba de acuerdo, y por eso entonces llegó a un acuerdo con estos seres, pero que él sí trató en toda su administración, trató de acabar con esto del armamento nuclear y demás, porque él estaba de acuerdo con lo que ellos le habían planteado. Esto es lo que cuenta la bisnieta. Así que esto, bueno, es muy interesante y por supuesto que va a haber gente que no lo va a creer porque realmente es una historia que solo aquellos que creen en la existencia de civilizaciones extraterrestres pueden, para empezar, tomarlo como algo que se pueda evaluar, ¿no es cierto? Porque los demás lo van a descartar de plano. Pero bueno, que para todos aquellos que sí creemos en la existencia de civilizaciones extraterrestres, esto es una posibilidad. Después están estos testigos que lo hacen un poquito más confiable, en el sentido de que hay más gente que habla de esto en primera persona. Y bueno, obviamente que esto de las abducciones ya se venía produciendo desde antes de la administración Eisenhower. Supuestamente lo que trataron de hacer es de regularlo de alguna forma, cosa que no se llevó a cabo efectivamente. Pero bueno, las historias están ahí y bueno, uno puede creer que esto siguió exactamente igual en realidad. Con acuerdo o sin acuerdo, la cosa siguió de la misma forma. Pero las cosas fueron cambiando a partir de ese momento. Después tenemos para hablar sobre el complejo militar industrial, del que Eisenhower también se ocupó de hablar en su momento. Vemos ese salto tecnológico también. Y vemos también cómo es esta época, que en Estados Unidos fue a partir de los años 50, pero que vimos que ya en los 40, tenemos el caso de Roswell fue en los 40 y otros avistamientos y contactos. Y también hay referencia de los años 30 y hacia finales de los 30, donde también hubo avistamientos donde el gobierno tuvo que salir a dar explicaciones. Y paralelamente es la misma fecha en la que en Europa y en Alemania en particular están estos contactos de María Orsich con otras razas. Y también este salto tecnológico y estos ovnis alemanes y bueno, todo lo que contamos también en su momento sobre la sociedad Brill y sus canalizaciones y todo lo que desarrollaron a partir de este intercambio también. Es decir, que lo que pasó en Estados Unidos no era la primera vez que pasaba en este planeta. Ya tenemos la historia de María Orsich como algo casi oficial, podríamos decir, y de lo que podemos hablar, porque podemos presumir también que esto se pudo haber producido en otros lugares de los que no tenemos muchos datos. Pienso, por ejemplo, en la ex Unión Soviética, que era el otro punto de poder en el planeta, y que para la misma fecha bien podrían haber tenido el mismo tipo de contacto. Así que vemos cómo en realidad, si nos ponemos a unir todos los puntos y a ver el planeta en su totalidad,
vemos como estas intenciones de llegar a acuerdos o de intercambios se producen en varias partes del mundo, porque siempre se habla de los encuentros de Eisenhower y no se hace la conexión Orsic. Es decir, si bien no tienen nada que ver entre sí, esos encuentros sí se producen en un periodo de tiempo bastante cercano, con personajes, actores principales de la Segunda Guerra. No nos olvidemos de Eisenhower. En la Segunda Guerra fue más que importante. Entonces, hay una relación para que nos pongamos a pensar que en ese momento había una clara intención de intercambiar cosas, de hablar, de llegar a acuerdos por parte de varias razas, para bien, para mal, razas más positivas, menos positivas, más negativas, del todo negativas, o sea, de todo. Se habla de los pleyadianos también. Bueno, hay muchas también cosas que no se pueden ni siquiera tener algún dato más certero, como en este caso, en donde hay bastante documentación al respecto. Pero bueno, hay rumores de todo tipo, ¿no? Sobre la conexión con varias razas y por diferentes motivos, y incluso que se quedaron a trabajar con ciertos gobiernos, pero eso ya no se puede dar como con total validez, porque no hay nada más que rumores al respecto. De lo que más hay, por haber habido testigos, miembros del ejército, que luego filtraron esta información y dieron la cara, incluso como Cooper, para avisar y para ponernos en guardia sobre esto, es esto de justamente los encuentros de Eisenhower. Y después tenemos los de Orsic, de los que ya hablamos bastante, que también tienen muchísimos testigos. Y además vimos lo que fueron capaces de desarrollar a partir de ese intercambio que hicieron. Lo mismo pasó en Estados Unidos a partir de estos encuentros de Eisenhower. Así que, bueno, como siempre, cada cual pensará lo que quiera de acuerdo a sus creencias y de acuerdo a la información que maneje, y evaluará si creer o no creer en si esto pasó o no pasó, si pasó de esta forma o de otra forma. Pero son cosas que están ahí y que, como sea, forman parte de nuestra historia real. Igual hay que tener cuidado con los pactos que uno hace, sobre todo con estos seres que no sabemos muy bien de qué lado juegan. O algunos, mejor dicho, sabemos muy bien ya. Podemos suponer que Eisenhower no lo sabía. Bueno, él quería tener este tipo de contactos, también por eso se produjeron. Y bueno, ahí están entonces estos encuentros, estos acuerdos que pueden sonar absolutamente disparatados, y obviamente hay gente que no los va a creer, en todo su derecho. Pero bueno, se habla de eso y se habla en círculos gubernamentales. Entonces hay que prestarle atención, porque quizás no todo sea como lo cuenten, pero que algo raro pasó, no hay ninguna duda.